Bueno, en el módulo 7 vamos a evaluar y ver cómo se planifican los cuidados en salud basados en la evidencia. Solo para recordar, este programa de transversalidad curricular de la práctica basada en la evidencia es un programa de innovación en Chile. Nace la importancia de la formación de los estudiantes en práctica basada en la evidencia y ya hacia el año 2017 se formaliza la formación transversal de la PEB, tanto en enfermería como en obstetricia, y consta de 8 módulos distribuidos en la malla curricular. Si nosotros evaluamos las mallas, podemos ver que estos módulos se distribuyen desde primer año del primer semestre hasta el quinto año en los internados, ya sea intrahospitalario y comunitario. Actualmente en el módulo 7 nos encontramos en cuarto año, en el cual lo vamos a aplicar y lo vamos a revisar a través de las diferentes áreas de enfermería o del cuidado que ustedes evalúan. Luego, obstetricia es bastante similar. Si se fijan, nuevamente los módulos están desde primer año hasta quinto año y también tenemos en cuarto año el módulo 7, tanto para la neo, gine y obstetricia 2, ¿cierto? Como también para sus clínicas. En este módulo los alumnos formularán planes de intervención con pacientes, familia o comunidad, considerando todos los elementos de la PEB basados en la mejor evidencia disponible. Leerán artículos científicos escritos en inglés y en español. Además, al finalizar con éxito este módulo, los alumnos deberían ser capaces de planificar planes de cuidados de enfermería u obstetricia basados en la mejor evidencia disponible y leer artículos científicos escritos en inglés y en español en un nivel científico técnico básico. ¿Qué contenido vamos a revisar? Bueno, la planificación de los cuidados basados en la evidencia. Para partir, vamos a revisar el proceso de práctica basada en la evidencia, muy someramente porque esto ya lo han visto bastante, y solamente decir que es un proceso de recolección, de procesamiento y de implementación de los hallazgos de las investigaciones para mejorar la práctica clínica, el medio ambiente de trabajo o los outcomes de los pacientes, familia o comunidad. Y si evaluamos las palabras que están en color, la recolección de la información, ¿cierto? La vamos a traducir en un proceso que se llama búsqueda, pregunta y búsqueda de la información. El procesamiento de esta información la vamos a llamar como lectura crítica, donde vamos a ver los potenciales sesgos de estas investigaciones, si es que se le cree o no se le cree basado en esta lectura crítica, si es que confío o no. Y luego la implementación de estos hallazgos tiene que ver con cómo yo planifico e implemento estos cambios o estas intervenciones basadas en la evidencia, ¿cierto? Considerando la evidencia misma, las preferencias del paciente, el juicio clínico y el escenario clínico. El modelo en el cual nos estamos basando es el planteado por Haines, ¿cierto? Y su equipo, el cual la práctica basada en la evidencia o la toma de decisión incluye los elementos que quedan dentro de este círculo rojo. Incluye una parte del estado clínico y el escenario y las circunstancias en las que yo estoy, si es que esto me lo permite. La circunstancia me permite tomar una decisión de ese tipo, como también las preferencias y acciones del paciente, la evidencia, la investigación y los recursos sanitarios. Si se fijan, la evidencia en la investigación es solo una parte de la toma de decisión, no lo es en el todo, ¿sí? Lo mismo que la experiencia clínica, que sería una parte fundamental para lograr tomar una decisión clínica. Solo también a modo de revisión, ¿cierto? Consideramos que los pasos de la práctica basada en la evidencia deben ser seguidos de manera sistemática con la intención de no introducir algún error, ¿cierto?, en este proceso. Vamos a partir siempre con el espíritu de búsqueda. Vamos a partir mirando qué es lo que ocurre en mis servicios clínicos, qué es lo que ocurre a mi alrededor con los pacientes y cómo yo puedo mejorar ciertas condiciones. Luego de ese cuestionamiento lo transformamos en una pregunta clínica, ya sea en formato PIC o PS, como lo hemos visto. Esta pregunta clínica guiará la búsqueda de la evidencia a través de bases de datos, ¿sí? Y una vez que yo evalúo las bases de datos, llego a evidencia disponible, bueno, la voy a tener que leer, voy a tener que leer esos textos, voy a tener que juzgarlos desde el punto de vista de la capacidad de esos sesgos que puedan tener. Y eso lo hago a través de la medición y la evaluación de la validez interna, los resultados y la validez externa, ¿cierto? Con la lectura crítica y a través de diferentes apoyos, como por ejemplo pueden ser las guías de lectura crítica, voy a ser capaz de llegar a la mejor evidencia disponible, a una evidencia científica válida, confiable, que haya disminuido los sesgos. Por lo tanto,
a mí como investigador y como enfermero clínico o como matrón clínico me da la confianza de poder basarme en esos resultados. Y aquí llega la parte interesante que se ve en el módulo 4. Bueno, cuando ya tenemos toda esa información, vamos a tener que planificar, vamos a tener que integrar y planificar lo que yo voy a realizar, el cuidado que yo voy a realizar con mis pacientes, ya sea con mis familias, con la comunidad, con un servicio clínico, etcétera. Y obviamente lo voy a tener que implementar. No puedo implementar si primero no planifico, es así de fácil, ¿sí? Integro, implemento y luego obviamente la idea es evaluar los cambios, ¿cierto? Ver el impacto que tuvo esta nueva intervención y diseminar los resultados, ya sean revistas, congresos, reportes, servicios clínicos, pacientes, colegas, etc. Nos vamos a enfocar en el proceso de planificación. Vamos a tomar un ejemplo que lo plantea Feyenoord Overholt en su texto que es publicado el año 2011, ¿cierto? El cual va guiando este proceso de planificación a través de un ejemplo bastante útil. Supongamos que están estos enfermeros clínicos, ¿cierto? O equipo de salud clínico y dicen, mira, eh, la verdad es que nosotros no tenemos estos equipos de respuesta rápida, ¿sí? Los Rapid Response Team. Y nos queríamos preguntar, nos hemos preguntado si es que realmente estos equipos reducen los ingresos a la UCI, reducen la mortalidad. Entonces, si ustedes se fijan desde esta pregunta, vamos a poder identificar los elementos. Pero claro, que la P no es paciente, sino que es un problema. Y aquí tenemos el problema de que no tenemos en los servicios clínicos este tipo de equipo. Por lo tanto, en servicios clínicos de alta o mediana complejidad, el tener un equipo de respuesta rápida reduce los ingresos UCI no planeados, reducen la mortalidad y ahí tenemos los elementos de nuestra pregunta clínica. Esta pregunta obviamente guía la búsqueda y guía el análisis. Yo con esta pregunta voy a ser capaz de buscar información en bases de datos para luego llegar a la información, hacer el análisis crítico, leer, evaluar la posibilidad de sesgo y con eso implementar un plan de intervención, un plan de acción, un plan de implementación, etc. En tanto, cuando yo estoy planificando esta información, bueno, me voy a tener que hacer algunas preguntas quizás, porque si yo quisiera documentar el efecto, el impacto que tiene una intervención, como por ejemplo son los equipos de respuesta rápida, bueno, yo debiese medir un pre y un post, debiese medir el nivel de mortalidad previa y el nivel de mortalidad posterior a la intervención. Y con esos datos pudiese yo evaluar efectivamente si es que el equipo de respuesta rápida produjo una disminución en la mortalidad en la UCI o disminuyó el ingreso UCI no planeado. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que medir. Y por otra parte, una buena pregunta sería, bueno, ¿cuánto nos va a costar esto? Es muy difícil de implementar, incluye, necesita muchas personas o conlleva mucho costo económico, necesita capacitaciones, etc. Estas son preguntas que debemos considerar al momento previo a la implementación, porque son factores que van a influir en el éxito o en el fracaso, o inclusive en la no implementación de una nueva intervención. Y acá las autoras de este texto plantean un template sobre un cierto plan, ¿cierto? Entonces ellos dicen, mira, en realidad tú puedes ir realizando estos diferentes checkpoints, ¿cierto? Como un tipo template de un checklist en el cual primero tú vas a comenzar mirando, ¿cierto? Viendo algunos elementos necesarios, vas a ver si es que tu implementación va a necesitar algunas personas claves en el proyecto o también va a necesitar alguna aprobación de este proyecto a través ya sea de una unidad o un comité de ética, etc. Una vez que ustedes han evaluado esto de manera preliminar, bueno, ustedes se van a plantear todo el proceso de PEBE, el cual incluye la pregunta clínica, van a conducir la literatura, van a conducir la búsqueda de la literatura, luego van a
leer críticamente la literatura, se van a juntar con personas para lograr discutir esta pregunta y si es que la literatura está contestando esta pregunta, ¿cierto? Luego van a resumir la evidencia, ¿cierto? Que va a ser aplicada en este servicio clínico, van a formular un plan detallado de implementación y obviamente conlleva todo lo que es generación de definir el propósito, definir los datos de base, por ejemplo, que van a ser los previos, definir cuáles van a ser los indicadores de resultado al final, al posteriori de la implementación, como para definir si es que este proyecto fue exitoso o no, y lo mismo que van a escribir el proyecto, etcétera, etcétera. Y luego continuamos, por ejemplo, con la misma implementación en sí. Van a discutir cuáles son las estrategias para minimizar las barreras y cuáles van a ser los elementos que van a facilitar la implementación. Van a evaluar también ciertos recursos que necesitan, etcétera. Y luego continúa, ¿cierto? Aspectos que ya vamos a ver más adelante. Cuando ustedes ya realizan esta implementación, van a tener que evaluar y van a tener que mostrar este proyecto con la intención de dejar evidencia de que una intervención funciona, no funciona o cuáles son las principales barreras o facilitadores para que en un futuro alguien interesado también pueda realizar un proceso como este. Por lo tanto, este equipo discute roles. ¿Qué va a hacer quién? ¿Qué cosa? ¿Quién va a hacer qué cosa? ¿Quién va a hacer la búsqueda de literatura? ¿Quién va a hacer la lectura crítica? ¿Quién va a hablar con las personas encargadas de otorgar los permisos? Etcétera. Considerar a las personas claves. Si yo no considero a las personas claves, la verdad es que el éxito de la intervención va a ser bastante nula. Obviamente aprobación del comité de ética. Si la idea es que una intervención tenga lugar con pacientes, con familias o comunidades, yo voy a tener que tomar datos. Bueno, y esos datos son confidenciales, pero además yo después los voy a querer publicar. Por lo tanto, lo ideal es que los proyectos tengan una aprobación por comité de ética. Obviamente, escribir el propósito, qué es lo que yo quiero lograr, cuál es mi target. Bueno, implementar y evaluar la efectividad de un equipo de respuesta rápida. ¿Cómo vamos a recolectar los datos? ¿Los vamos a hacer? ¿Qué datos vamos a recolectar? Y bueno, aquí en esta tablita, ¿cierto? Muestran diferentes fuentes de evidencia interna. Entonces, si ustedes necesitan datos de mortalidad, entonces se pueden ir a todo lo que son los indicadores, ya sea de calidad, de satisfacción de los pacientes, qué pasa con el manejo de los riesgos, ¿cierto? Eventos centinelas, etcétera. O sea, en hospitales, en servicios clínicos, en centros de salud, ustedes van a poder acceder a todo este tipo de información. Algunos factores claves que mantener en la cabeza: comprometer obviamente a los actores clave, eso ya lo habíamos dicho. Otorgar un soporte administrativo, o sea, para lograr un cambio, para planificar un cambio, yo necesito considerar qué aspectos necesito desde lo administrativo del servicio. Preparar una reunión inicial, decir, bueno, juntémonos para presentarles este proyecto, ¿sí? Van a revisar el plan en conjunto y obviamente van a tener esta reunión inicial. Algunas estrategias para comprometer a las personas claves, obviamente tienen que invertir tiempo, ¿cierto? Entender los intereses de las personas claves. Si ustedes como alumnos están realizando un plan de mejora, bueno, en ese plan van a tener que incluir los intereses de los enfermeros o de los matrones clínicos. Van a necesitar incluir su opinión, porque cuando incluyen su opinión, lo más probable es que el programa de intervención sea muy exitoso. Conectar en una vía colaborativa, solicitar un input, o sea, es decir, pregúntale la opinión, ¿sí? Un aspecto interesante también, pero que quizás esto va más allá que algún proyecto, algún plan de intervención a nivel de cuarto año, es preparar un presupuesto, ¿cierto? Pero vamos a tener en la cabeza de que siempre
un cambio o una intervención nueva en un servicio va a necesitar ciertos costos, cierto dinero. Por lo tanto, ustedes van a tener que realizar un pequeño presupuesto, ¿cierto? Un estimado de cuánto cuesta esa intervención para lograr obtener el dinero y poder realizarlo. Y finalmente, siempre la idea es realizar algún proyecto piloto. Es decir, veamos si funciona, veamos cómo no funciona, promovámoslo. Ojo, promovamos todo esta intervención en el servicio, que todas las personas del servicio estén involucradas y estén interesadas en este proyecto, ¿sí? Lo que menos se quiere es imponer, sino que todos participen. Realizar, por ejemplo, un flyer para que las personas sepan, tanto los clientes internos como clientes externos, sepan de qué están hablando, de qué se está tratando y obviamente para que se visualice que ustedes están trabajando en un plan de mejora que va a beneficiar a pacientes, profesionales de la salud, etcétera. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes se van a encontrar en el cuarto año? Bueno, son diversos. Por lo tanto, ustedes van a poder obtener cuestionamientos, preguntas, van a poder leer evidencia de múltiples fuentes con la intención de poder aplicarlo, de poder empezar a planificar cuidados relacionados ya sea a todo lo que es la atención del recién nacido, por ejemplo, o qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos que otorgar una asistencia, por ejemplo, en lactancia materna, o qué es lo que sucede desde el punto de vista de la obstetricia, la ginecología, cuáles serán los principales cuestionamientos, cómo yo puedo mejorar el cuidado de mis pacientes, la gestión del cuidado a través de estas diferentes intervenciones. Lo mismo ocurre en la sala de urgencias, ¿cierto? Cómo el team o cómo yo puedo mejorar la atención al paciente, cómo puedo mejorar la atención a la familia en una situación que es absolutamente grave, ¿sí? Como también salud mental, obviamente. En salud mental nos encontramos con muchos desafíos porque en general trabajamos con un equipo multidisciplinario, por lo que vamos a posiblemente encontrar problemas que sean multidisciplinarios, efectivamente. Gerontología o geriatría, absolutamente lo mismo. Nos vamos a encontrar con preguntas, con problemáticas, ya sea a nivel institucional, ya sea a nivel hospitalario, ya sea a nivel de salud pública, ya sea a nivel de atención primaria, etcétera, y obviamente salud comunitaria y desde el punto de vista de cómo podemos atender mejor a la población, o sea, van a ser cuestionamientos que ustedes van a poder solucionar o lograr y planificar basándose en la mejor evidencia disponible, ¿sí? Eso es el módulo 7 de planificación de los cuidados. O sea, ustedes ya tienen todas las herramientas para poder buscar información, leerla críticamente y ahora ya deben comenzar a planificar qué es lo que yo voy a hacer con esa información.